Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información económica, mucha información política. En un ratito vamos a estar hablando con Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y uno de los hombres fuertes del kirchnerismo que busca, a través de distintos candidatos, explorar alternativas a Daniel Scioli, tal vez como la candidatura presidencial, tal vez en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Julián Domínguez es uno de los que tiene la veña de Cristina para salir a caminar el país y ser posiblemente un candidato, no se sabe bien a qué, se lo vamos a preguntar en un ratito, de Cristina rumbo al 2015. En un ratito también vamos a hablar de la presidenta que enfrenta a la oposición con todo, nuevamente Cristina endureciendo el discurso, y una oposición no peronista que busca unificarse para enfrentar a los candidatos fuertes del peronismo. Scioli de un lado y Massa y Macri también del otro. Así que el espacio unen, va a estar acá Ernesto Sanz, un hombre fuerte del radicalismo, nos va a contar cómo es esa estrategia de la oposición no peronista para terciar en esa disputa feroz que hay en el día de hoy entre Massa, Scioli y la presidenta de la Nación. Y antes de meternos en esas discusiones políticas, vamos a hablar mucho de economía, porque hoy el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció finalmente la inflación de marzo según el nuevo INDEC entre comillas, porque el número que le dio a Kicillof al nuevo INDEC fue 2,6% la inflación de marzo. Venía en 3,7% en enero, según la nueva medición, 3,4% en febrero y 2,6% en marzo, con lo cual acumula en el primer trimestre del año, enero-marzo, un 10% de inflación. Ahora vamos a hablar de lo que significa aún este 10% de inflación, pero bueno, hay algunas dudas respecto a este número porque otras mediciones oficiales, por ejemplo la medición de Macri, en la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, marca un número bastante más alto. Miren lo que ha pasado con la medición de la Ciudad de Buenos Aires. No estoy hablando de las direcciones de las consultoras privadas, que son fuertemente cuestionadas por el ministro de Economía, sino de otros organismos públicos que blanquean toda su metodología y que miden ya hace un tiempo, de manera, si se quiere, más sincera, con más reputación que el INDEC, que hace 3 meses que empezó a blanquear los números de inflación, tuvo 7 años truchándolos. Bueno, viene midiendo la inflación en la ciudad de Buenos Aires y a Macri, el INDEC de la ciudad de Buenos Aires, le da 3,6% la inflación, es decir, un punto más de lo que dio la inflación en todo el país, que es la que mide el INDEC. Entonces, en el trimestre, enero-marzo, para la ciudad de Buenos Aires, la inflación estuvo arriba del 13%, no el 10% como dice el INDEC. El acumulado en el último año, marzo del 2014, marzo del 2013, 36,7% de inflación, y la inflación de alimentos en el último año, estas son mediciones oficiales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 43%, marzo del 2014, marzo del 2013. Con lo cual se abre un interrogante sobre los números del INDEC, porque si uno compara lo que ha pasado en enero, en febrero y en marzo, la medición oficial de la Ciudad de Buenos Aires es bastante mayor de la que viene mostrando el INDEC. Este es INDEC, índice INDEC para los mismos meses. 3,7% dio el INDEC en enero, 4,8% la ciudad. Acá podía tener que ver con el fuerte tarifazo que hubo para colectivos, medio de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, pero en febrero nuevamente un punto arriba, febrero 3,4% el INDEC, 4,4% la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Estadística de la Ciudad, y marzo 2,6% el INDEC, 3,6% la Ciudad de Buenos Aires, 10% en todo el trimestre, los primeros 3 meses del año, 13,4% la Ciudad de Buenos Aires. Primera reflexión entonces, bueno, hay que mirar atentamente estos números. Si uno dice, el INDEC está como el abstemio, que se emborrachó durante los últimos 7 años y ahora no puede ni tocar un vaso de alcohol, de vino, bueno, tenemos a un bebedor crónico que le damos el ok en marzo, pero estuvo cerquita de volver a probar la bebida, porque los números muestran algunas
dudas, algunos cuestionamientos. Sobre todo, miren, por lo siguiente, porque el INDEC dice algunas cosas con este informecito muy escueto que publicó en el día de hoy, pero oculta muchas otras. Por ejemplo, el INDEC, que aspira a medir la inflación en todo el país, no publica las canastas regionales. Es decir, no publica cómo fue la inflación en el área metropolitana, cómo fue en la región centro, en el NEA, en el NOA, en Cuyo, en la Patagonia. Hay 6 canastas regionales con las cuales se miden la inflación nacional, pero el INDEC no lo publica. Inexplicablemente no podemos comparar, por ejemplo, cómo le da la canasta regional del área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, al INDEC para poder compararla con la medición oficial que hace la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. O no podemos comparar cómo le da en toda la región de Cuyo para poder compararlo con los índices de las direcciones estadísticas provinciales de San Luis y Neuquén, que siguen midiendo independientemente y que les da una inflación incluso más alta que en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, primera cuestión, el INDEC oculta las canastas regionales. No podemos saber cuál es la inflación y sabemos que la inflación es muy distinta en la Patagonia, en la Ciudad de Buenos Aires o en el norte del país. Segunda cuestión importante, el INDEC no publica los precios promedio de alimentos y bebidas que publicaba hasta el año 2008, cuando Moreno se dio cuenta que si publicaban el kilo relevado promedio del asado de tira, todos se le reían en la cara, porque Moreno publicaba el kilo de asado a 9,90, los acuerdos de precios, que eran la mitad a un tercio del precio de mercado, o publicaba el kilo de pan a 2,50, y era el acuerdo de precio, no era el valor real de mercado, y así el kilo de lechuga y otros alimentos y bebidas. Bueno, los organismos de estadística de muchos países, de Perú, de Estados Unidos, publican los precios promedio de los productos relevados, para saber si se está midiendo en el papel, se está truchando por parte del encuestador, o si efectivamente tiene alguna relación con el mercado, y además para fijar precio de referencia. Si uno publica los precios promedio que relevó, que encuestó el INDEC en área metropolitana, o en la Patagonia, o en la región norte, los consumidores de esas regiones van a tener una referencia si en promedio están pagando mucho más caro de la referencia que da el INDEC, el organismo público. Pero este es un gobierno que utiliza al Estado de manera rara. Trata de cuidar los precios y el instrumento más fuerte que tiene en términos de relevamiento de precios, que es la encuesta de precio del INDEC, donde se gastan millones y millones de pesos todos los días para que salgan los encuestadores a relevar, no lo publica. Se lo guarda Kicillof. Tampoco se publican las canastas alimentarias. La canasta alimentaria, que es la que mide la indigencia, aquellas familias que no pueden ni siquiera comprar una canasta de alimentos básicos para una actividad física moderada, es decir, para subsistir. Y tampoco se publica la canasta básica total, que es la que mide la pobreza. Estas canastas, la de pobreza e indigencia, se venían truchando alevosamente hasta diciembre del año pasado, que sí se publicaba. Entonces daba en los papeles que Argentina tenía la pobreza más baja desde el año 74, 5%. Un absurdo total, que no cerraba con ningún dato. Y que tenía una indigencia en vías de extinción, 1% de la población. Le dio pudor, cuando Kicillof va a hacer el saneamiento del INDEC, le dio pudor seguir publicando esto. Ahora directamente no se publica, pero Argentina es el único país en Latinoamérica, incluso los países más pobres de Centroamérica, que no publica pobreza e indigencia. Es algo extraño que un INDEC que se cree confiable o que quiere transmitirle a la población que la inflación es esta, no publique pobreza e indigencia, es decir, cuáles son los datos de la canasta alimentaria. Y finalmente, el INDEC, en un gobierno que ha hecho toda una política de la memoria y la justicia, y la reivindicación de la memoria para no cometer los mismos errores del pasado, ha dado un verdadero indulto a las estadísticas oficiales hacia atrás. Es decir, no hay empalme con los datos de inflación del último año, por ejemplo, ni del año anterior. Siempre que se publica una nueva metodología de precios o de crecimiento económico, o cualquiera sea la serie estadística, los economistas sabemos desde el primer año de la facultad que se hace lo que se llama un empalme. Se hace algún tipo de consistencia con la serie anterior para poder comparar qué pasó en el pasado. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publica los precios de lo que pasó el año pasado
y uno puede saber que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, no la estimación, sino la inflación medida en la Ciudad de Buenos Aires por un organismo oficial, es marzo de este año, marzo del año pasado, 36,7% de inflación. Bueno, el INDEC hizo olvido y perdón. Es decir, quebró la serie estadística. Solo publica inflación en la Argentina con el nuevo método a partir de enero. Para atrás no hizo ningún empalme. ¿Para qué? Para que no se pueda medir la magnitud del fraude anterior. Es decir, para que no podamos saber los argentinos la magnitud del fraude anterior. Escúchenlo a Kicillof anunciando que el dato de inflación del 2,6% en marzo es una buena noticia porque marca una desaceleración en el índice de precios. Este 2,6% implica una considerable desaceleración en el valor del índice que estamos calculando. Las últimas dos entregas, enero y febrero, fueron 3,7 y 3,4. Hoy este índice nos está arrojando 2,6%. Quiero marcar, ya en un grado mayor de análisis, que la desaceleración se ha observado en todos los capítulos, exceptuando dos, que son indumentaria y el capítulo de educación. Esta desaceleración observada en marzo, nuestros informes, que son parciales, no son el informe del INDEC, porque el informe del INDEC es mensual, pero los informes que hacemos en base a las diferentes inspecciones desde la Secretaría de Comercio, o sea, directamente del Ministerio, nos muestran que esta desaceleración se ha extendido también a las primeras 2 semanas de abril que estábamos transcurriendo. Es decir, que tenemos buenas perspectivas para el mes de abril, así como tenemos hoy la posibilidad de anunciar un índice que ha mostrado esta trayectoria negativa en cuanto a las tasas de crecimiento. Bueno, esto es lo que anunciaba Kicillof hoy, no era ayer, sino hoy, a las 5 de la tarde, en el microcine del Ministerio de Economía. Hay una desaceleración en el aumento de los precios, pero es una desaceleración de un nivel que viene cercano al 4% a otro que está alrededor del 3%. Es decir, es una desaceleración. Después vamos a discutir con los economistas las causas, si tiene que ver por la caída evidente, fuerte del consumo que hubo en marzo, o si hay también un cambio de expectativas importantes, pero es una desaceleración que viene de niveles muy elevados. Y tengan en cuenta que el gobierno a lo que apuesta con esto es a un 30% de inflación anual. Es decir, si el gobierno logra desde abril estacionar la inflación en el 2%, terminar con esta desaceleración, y le va a costar en algunos casos, por ejemplo, porque a partir de abril empieza a pegar el aumento del gas o el aumento del agua, y después va a venir el aumento de la luz. Es decir, 2% de inflación mensual sería razonable si se logra desacelerar el ritmo inflacionario. Ahora, con 2% de inflación mensual en los próximos 9 meses, compuesta, más el 10% de inflación que mide el INDEC en el primer trimestre, tenés 30% de inflación anual. En una economía que este año está o estancada o en caída. Cuando el año pasado tenías entre 23 y 25% de inflación, que se aceleró hacia fines de año, pero con una economía que creció 3%. Es decir, es un problema, porque hay una economía que tiene una inflación muy alta, 30%, en el mejor de los casos, está la apuesta del gobierno. Cuando Cristina decía en Harvard, si el país tuviera 25 o 26% de inflación estallaría, hoy nadie cree que Argentina pueda lograr una inflación del 25% anual. Sería un logro absoluto el gobierno lograr 25% de inflación anual. Y todos dudan de esta meta que es cumplible, pero es difícil tener 30% de inflación anual. Ahora, un país que tiene 30% de inflación anual y estancamiento o caída del PBI, la verdad que está bastante peor incluso del país del año pasado, que tenía cierto crecimiento y 25% de inflación. Y sobre todo plantea un desafío muy grande respecto a qué haces con el dólar, qué haces con tu moneda, no importa el dólar, qué haces con el peso. Porque si Argentina tiene 30% de inflación anual, 10% en un solo trimestre, y todos los países de la región están teniendo 5% de inflación en un año, u 8, o 6%, o 3% de inflación en un año. Uruguay tuvo 8% de inflación el año pasado, Bolivia 6%, Brasil 6% en un año.
La inflación que Argentina tuvo en 3 meses, 10% de inflación en 3 meses, es el triple de la inflación que Chile tiene en un año, 3%. Estados Unidos tiene 1,5% de inflación en un año. ¿Qué significa esto? Más allá de cómo se vive en Uruguay, en Bolivia, en Chile o en Estados Unidos, que sé que muchos militantes del kirchnerismo van a decir en esos países se vive peor. Está bien, es probable que en Estados Unidos se viva peor que en la Argentina, que en Chile se viva peor que en Argentina, que en Argentina se viva mejor que en todos esos países. Pero más allá de eso hay un problema elemental de la política económica. ¿Cuál es el problema? Que si vos tenés inflación del 30% y todos tienen una inflación muy bajita, entre el 6 y el 8% anual, o el 5 y el 3%, o el 1% anual, tus principales socios comerciales, Estados Unidos, Brasil y los otros socios de la región, vos tenés que devaluar permanentemente. Porque si dejás el dólar fijo en 8 pesos, Argentina se vuelve cara en dólares, se atrasa el dólar y no se puede comerciar con el resto del mundo. Hay que frenar importaciones, no podemos exportar, no podemos conseguir dólares genuinos. Entonces, si Argentina sigue teniendo estos niveles inflacionarios, en un mundo que tiene inflación muy bajita, hay que todo el tiempo devaluar nuestra moneda y eso no está bueno. Ningún país del mundo devalúa todos los años, 30, 35% o 60%, como se devaluó en el último año. Eso no puede seguir así. Y finalmente escúchenlo a Kicillof cuando critica duramente a las consultoras privadas por lo que él considera una acción psicológica de los consultores privados que falsifican los números de inflación. Con respecto a la cuestión de los índices privados de consultoras, ya me he extendido sobre la falta de rigor, y la falta de rigor también podría decir que es evidente pero difícil de detallar, porque la verdad es que de ninguno de los índices que se publican conocemos absolutamente nada de su metodología, ni cuántos comercios relevan, ni de qué zonas geográficas. Un indicio de qué rigor puede tener estos índices sería cuánta gente está encargada, dónde relevan, cuántos comercios, cuántos productos. Yo no le presto mucha atención a las consultoras privadas, sé que los medios opositores sí, pero tengo miedo de que, como las mencione, ahora tengan una vocación a cada vez poner un índice más alto. Bueno, ya contamos que el negocio de las consultoras privadas lo hizo el propio gobierno al destruir el INDEC. Hasta que el INDEC medía correctamente la inflación, nadie consultaba a las consultoras privadas cuál era la inflación. Las consultoras privadas hacían los relevamientos de precios para hacer estudios sectoriales para las empresas, para sus clientes. Pero por eso lo que hice a principio del programa fue fijarnos qué había dado el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que es un organismo público. Lo mismo podríamos hacer con el Instituto de Estadística de San Luis, que también es otro organismo público. Y resulta raro que el ministro predique respecto a que las consultoras privadas no publican ni el área geográfica en que se releva, ni los productos relevados, pues justamente es lo que le estamos pidiendo al INDEC, lo que le estoy contando. Que no publica ni las canastas regionales, ni los precios promedio, ni la canasta de alimentos, ni la canasta básica total de la pobreza, es decir, oculta más de lo que muestra. Y por otro lado, el INDEC tiene un problema básico, que vos tenés que reconstruir tu reputación en el tiempo, porque el ministro explicaba cuando la inflación daba 0,8, 0,9 hasta hace 3 meses, con la misma convicción que explica ahora cuando la inflación da 3,7, 3,4, 2,6. Es decir, tenés que reconstruir reputación. Esto como el que es infiel. Se mandó una cagada, ahora tiene que tratar de hacer buena letra. Fíjense lo que publicó hoy la Junta Interna de ATE, INDEC, los técnicos desplazados. Resaltan que continúan en sus puestos tanto la dirección Ana María Edwin y Norberto Iscovich, como todos sus cómplices, directores y asesores que dijeron que la inflación era del 0,8, 0,9, o que la economía crecía a tasas chinas, o que la pobreza era insignificante y la indigencia desapareció en todos estos años. De hecho, son ellos los que flanquearon a Axel Kicillof cuando dio a conocer a la población los datos de este año. Esa es la discusión. ¿Cómo haces si vos no terminás de transparentar los datos del INDEC y encima tenés los mismos directores que destruyeron el INDEC, con todos los datos de pobreza, de indigencia, de crecimiento del producto, de inflación? Vamos a discutir un poquito, y en un ratito vamos a hablar con 2 economistas de estos temas económicos y de la inflación, pero ya está en nuestros estudios Ernesto Sanz, el presidente de la Unión Cívica Radical y además senador nacional, que forma parte de esa construcción. UNEN, que al parecer se van a juntar todos para
presentar una oferta electoral atractiva a la interna del kirchnerismo, a la interna del peronismo, a Massa, a Scioli. Puede ser la interna del kirchnerismo, no, ya a esta altura me parece que no. ¿Por qué es importante el diálogo que vamos a tener un ratito con Ernesto Sanz? Diego. Bueno, hay que ver cuál es la posibilidad que tiene justamente de consolidarse este espacio, ¿no? Es el gran desafío que tiene, y sobre todo qué posibilidad tiene de consolidarse limando las asperezas internas que todavía subsisten. Sanz va a decir que no, pero todavía subsisten, y bueno, de un poco de eso depende el perfil que tenga UNEN, si es posible nacionalizar ese espacio no peronista y llegar con una fuerza grande que sume incluso a algunos sectores del peronismo, como algunos pretenden, dentro de este espacio para el 2015. ¿Es posible gobernar la Argentina sin el peronismo? Miren este informe sobre Cristina, que un día da una palmadita, muestra ciertos guiños a la oposición, se está llevando muy bien con el ingeniero Macri, y otro día sale durísima criticando a los dirigentes opositores. A un año y medio de las elecciones presidenciales, Cristina Fernández de Kirchner le pidió a los candidatos que quieren reemplazarla que se definan. Si discutiéramos más sinceramente, podríamos saldar mejor nuestras diferencias y no con estas cosas de estoy de acuerdo con estas cosas pero vamos a cambiar las otras. A mí me gustaría que me dijeran con qué cosas se está de acuerdo en serio. No estamos de acuerdo con la asignación universal por hijo, con el plan Crear, con el plan Progresar. No estamos de acuerdo con que, por ejemplo, tengamos esta política en materia de derechos humanos. Sin nombrarlos, la presidenta apuntó a los presidenciales que buscan heredar el sillón principal de la Casa Rosada. Lo hizo justo después de un fin de semana en el que dos encuestadoras que trabajan habitualmente para Daniel Scioli dieran a conocer sus sondeos. Los trabajos de Poliarquía y Aresco del consultor Julio Aurelio indican que Sergio Massa aparece primero en intención de voto, pero advierten que el gobernador bonaerense viene achicando la diferencia que lo separa del líder del Frente Renovador. Esta vez, Cristina cuestionó a la oposición, pero no por lo que sus principales dirigentes declaran, sino por lo que ella cree que piensan y no dicen, para no perder votos. La jefa del kirchnerismo pareció aludir a Massa, que en su campaña afirma que es necesario conservar políticas de la última década: la asignación por hijo, la inclusión jubilatoria y el consejo del salario. Pero se diferencia del gobierno con sus críticas por la inseguridad y la inflación. Y claro que todos queremos que no haya delitos, pero ¿quién quiere que haya delitos, por favor? Eso es una tontería. ¿Quién quiere que aumenten los precios? Tampoco nadie quiere que aumenten los precios. No, las políticas en serio. El mensaje presidencial también fue interpretado como un tiro por elevación al otro postulante que aparece arriba en las encuestas. Scioli apuesta a que Cristina no tendrá más opción que ungirlo como su delfín, pero el kirchnerismo duro y puro ya dejó en claro que no lo quiere. Bueno, un ratito vamos a hablar con Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados y uno de los candidatos ahí que está dando vuelta por el país con la venia de Cristina, por ahí también para ser alternativa a Scioli. Y Diego Yanú les va a contar las escenas de peronismo explícito del día de hoy, que son impactantes. Ya mezclan la cámpora con Tinelli, ya es política de alto nivel. La cámpora enfrenta a Marcelo Tinelli. Ernesto Sanz, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de, frente a lo que muestra la interna del peronismo, frente a la construcción esta de la discusión permanente entre Massa y Cristina, entre Cristina y Scioli, entre Scioli y Massa, que alguna fuerza no peronista como es UNEN o el Frente Amplio Progresista con el radicalismo puedan ser alternativa de poder en el 2015? Sí, yo no creo solamente que haya una posibilidad, sino que creo que es necesario. Yo estoy convencido que en la Argentina estamos viviendo un final, pero a diferencia de quienes creen que es un final de ciclo, que el ciclo sería exclusivamente estos 12 años de kirchnerismo, en la Argentina estamos viviendo un final de época. El final de época es mucho más largo, son los últimos 20 y pico de años, te diría desde el 89 para acá, incluyendo los dos de la Alianza, que son parte de la misma época, porque fue el final de la convertibilidad en definitiva. Cuando vos hablas de final de época, la cosa es mucho más profunda. ¿Cuál es la época que se termina? La época del péndulo, de los 90 hacia un extremo, de estos 10 años hacia el otro extremo, la época del facilismo económico, la época de la matriz de la corrupción, igual
en la década de los 90 que en esta, te diría que en esta mucho más profunda y mucho más aceitada la matriz de la corrupción, la época de la baja de calidad de las instituciones, la época de la baja de la calidad educativa. Ese final de época necesita imprescindiblemente un cambio también en el esquema político, en el sistema político. Y lo que nosotros estamos hoy alumbrando, el próximo martes 22, en el Teatro Broadway de la calle Corrientes, es una respuesta a ese cambio de época. El Frente Amplio UNEN lo que pretende es construir una nueva mayoría que no tenga que ver con antis, una nueva mayoría en donde podamos computar el voto de los que votaron al peronismo, los que votaron al kirchnerismo, de los que nos han votado a nosotros, a todos los partidos del Frente en estos últimos años. Pero una nueva mayoría que quiera dar vuelta tras la página de esa época que en muchos casos ha sido populismo de centro derecha o populismo supuestamente progresista, pero populismo al fin, y que se encamine por una Argentina diferente. Ahora, en ese armado político están Wiener, Cobos, Elisa Carrió. Partidos, más que hombres. Pino Solana, está bien, pero son esas personas. Usted, sí. La pregunta es, ¿puede estar Macri en ese armado? No, nosotros somos los que somos. A ver, partidos políticos, el radicalismo, partido político, el socialismo, el GEN, la coalición cívica, Libres del Sur y Proyecto Sur, el de Pino Solana, ¿no? Y Luis Juez de... Partidos provinciales como el Frente Cívico de Córdoba y otras agrupaciones provinciales. Pero esos somos los partidos que hoy estamos, somos los que somos, tenemos identidad, tenemos una misma visión del país y tenemos también hacia adelante una misma visión y van de cómo superar. A una gran interna abierta, se supone, en agosto del año que viene. En agosto del 2015 vamos a utilizar el mecanismo de la PASO para definir las candidaturas presidenciales. ¿No hay posibilidades, insisto, con que Macri se sume a ese espacio para dirimir también las PASO el candidato presidencial? No lo veo de ninguna manera. No lo veo porque además nosotros no lo tenemos en agenda y en todo caso si algún día hay que discutir esto, lo discutirá el mismo espacio y no cada uno de nosotros en forma particular. ¿Cómo hace para gobernar el país una fuerza no peronista? Me refiero, por ejemplo, a lo que pasó el jueves pasado, ¿no? Cuando Moyano hizo un paro nacional, paralizó el país porque tuvo también a los gremios del transporte, y Cristina más o menos divide aguas en el peronismo porque es un gobierno peronista también, ¿no? Tuvo parte de la CGT oficialista, la CTA discutió un poco el tema. Yo me imagino, no sé, una presidencia de Wiener, de Cobos, bueno, suya, de Macri, es decir, un espacio no peronista. ¿Cómo hace para enfrentar a un peronismo que denuncia, por ejemplo, movimiento destituyente cuando está en el poder, pero está apuntándole a los propios movimientos peronistas que lo desafían en el poder? Ahora, cuando tienen en el poder a alguien que no es peronista, van todos juntos, todos atrás. Bueno, eso dice la historia, y creo que de la historia todos tenemos que aprender, ¿no? Nosotros tenemos que aprender algunas cosas para poder gobernar y gestionar, y el peronismo tiene que aprender que cuando le toque ser oposición, va a tener que ser oposición responsable y madura, y va a tener que apostar a la continuidad del gobierno que corresponda, y va a tener que ayudar, y va a tener que apostar a una Argentina diferente. La verdad es que si cada uno de nosotros hace lo que pudo haber hecho mal en el pasado, la Argentina no tendría en este caso ningún destino. Yo confío en que así como nosotros estamos construyendo un frente con capacidad para gobernar la Argentina y con un programa para gobernarla, el peronismo haga lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Cómo la ve a Cristina? Lo que sucedió la semana pasada con Moyano, con el paro de Moyano, ¿fue la denuncia de un ajuste en marcha o fue también una especie de desafío del gremialismo a los candidatos que vienen, no solamente a Cristina, avisando que el poder sindical está hoy fortalecido y que cualquiera sea el dirigente político que esté a frente del Ejecutivo va a tener el desafío de dar respuestas a ese poder sindical? A mí me cuesta mucho separar al peronismo del gobierno, al peronismo de los sindicatos, al peronismo supuestamente que se presenta en la vereda de enfrente como renovador o algo diferente, y a mí me parece que más de lo mismo. En realidad forman parte todos de una misma realidad, que es la realidad de un partido, de un movimiento, como se le quiera llamar, que por primera vez en su historia, por primera vez, está frente al desafío de administrar un final de ciclo propio. Nunca el peronismo administró un final de ciclo propio, ni en los 50, ni en los 70,
ni en los 90. Lo tiene que hacer ahora. Bueno, sí, lo administró con Menem en el final el final de ciclo se lo trasladó a la Alianza lo recibió, explotó en sus manos. Usted dice que Menem jugó para que no ganara Duhalde. A ver, pero digo, el final de ciclo fue el de los 2 años de la Alianza, en realidad. Pero digo, esta es la primera vez que tienen que administrar un final de ciclo propio. Esto que hablaban al principio ustedes, final de ciclo con la inflación, con inseguridad, con internas, con sindicalismos divididos, con paro, con descontento social, con malas noticias, con recorte de subsidios, con recorte de un montón de cosas, bueno, con contradicciones flagrantes entre lo que decían antes y lo que decían ahora. Mire, yo le cuento un ejercicio parlamentario que tengo que marca este final de ciclo. En otras épocas, como senador, cuando quería encontrar contradicciones en el oficialismo, me iba a buscar las versiones taquigráficas de los 90. Entonces ahí encontraba las contradicciones. Gente que ahora decía esta cosa, en los 90 había dicho cosas contrarias. Ahora para encontrar las contradicciones me voy a versiones taquigráficas de hace 6 meses. Eso es final de ciclo. Una pregunta a Diego Genú, le agradecemos, ya está en nuestros estudios el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, con quien vamos a estar hablando en un ratito. Gracias por venir. Hay varios temas políticos también para tener un poquito la visión del oficialismo y qué está pasando con la interna del peronismo. Diego Genú. Sí, casi toda la dirigencia política el jueves pasado se expresó en contra del paro nacional que convocó Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, incluso usted fue uno de los dirigentes que cuestionaron el paro, a pesar de que hace poco se encontró con Moyano ahí en una reunión en el Comité Central de la UCR. ¿Le siguen teniendo miedo al sindicalismo de Moyano desde la oposición? No, mire, en realidad el problema futuro no es un problema con la dirigencia sindical. El problema futuro es tener un programa y una gestión que beneficie a los trabajadores argentinos. Si uno gobierna en favor de los trabajadores argentinos, no hay dirigencia gremial a la que uno le pueda tener miedo. En todo caso, lo que ha pasado hacia atrás es que muchas veces ha habido medidas que fueron en contra de los trabajadores y que obviamente eso generó diferencias con los dirigentes sindicales. Pero hoy creo que cada vez está más patente que mucha dirigencia sindical no representa a las bases de los trabajadores y por lo tanto creo que un gobierno auténticamente progresista y con capacidad de generar conquistas en favor de los trabajadores no tiene por qué tenerle miedo a ningún dirigente sindical. Usted había dicho que estaban juntos, ¿no? Que estaban juntos en este momento, usted y Moyano, en una serie de reclamos hacia el gobierno en ese momento. Sí, en el mínimo no imponible, sí, de ganancias. Ahora en el paro no. Y así como tenemos capacidad para en algunos casos coincidir y por supuesto sentarnos a dialogar, que me parece que es central en la democracia, también tenemos la autonomía, la libertad y la capacidad para decir en qué cosas no estamos de acuerdo. Con lo del paro, ¿usted se imagina un dirigente radical que esté a favor de un paro general después de los 13 paros generales que sufrió el gobierno de Alfonsín? Entonces, si cuando uno está en el oficialismo en su momento dice que los paros generales son malos para el país, cuando uno está en la oposición tiene que ser coherente y por lo tanto el jueves fuimos coherentes. Cristina está pidiendo que haya definiciones, digamos. ¿Definiciones? Sí, dice los opositores. Claro, sí, lo que escuché. Claro, sí, hay mucho que, así como en la época de la esclavitud, con el presidente de los Estados Unidos, decían que los negros sigan siendo esclavos, acá hay opositores que tienen que decir si quieren la asignación por hijo, si quieren la aerolínea argentina estatizada. Me pareció muy corta la lista, cuando decía, tiene que decir si quiere la asignación universal por hijo. En el caso mío, sí, por ley, y con la actualización que, por ejemplo, tiene la ley de jubilaciones. Aerolíneas argentinas en favor, en manos del Estado, pero sin el déficit de la mala gestión de ahora. Fútbol para todos, en manos del Estado, pero sin el financiamiento público que le permite hacer propaganda. Pero hay que agregar algo más en la lista. ¿Quiere un gobierno con corrupción o sin corrupción? Yo quiero sin corrupción. Quiero un gobierno con la justicia independiente, sin capacidad para cooptarla, extorsionarla y presionarla. Yo quiero un gobierno con una justicia independiente. Quiero un gobierno con el Congreso que funcione a pleno y no a cuentagotas por disposición del Poder Ejecutivo. Yo quiero un gobierno que funcione a pleno. Quiero un país con federalismo o con unitarismo fiscal, donde el 74% de los recursos se los queda el Estado Nacional. Yo quiero un gobierno con federalismo. Y podríamos hacer una lista hasta las 5 de la mañana. El problema de la presidenta es que solo habla de 3 o 4 cosas, las otras se las olvida. ¿Con inflación o sin inflación? ¿Con seguridad o con inseguridad? ¿Con narcotráfico o sin narcotráfico? Esas son las cosas que tenemos que decidir y decir. Luego la última, ¿cómo hace una fuerza no peronista para enfrentar por lo menos a 2 candidatos
del espacio peronista que están en la cancha y que las encuestas los muestran muy fuertes, tanto Scioli como Sergio Massa. Bueno, primero me gusta la caracterización. 2 candidatos del espacio peronista. Eso está bien. Sí, porque hay uno que se quiere salir, ¿no? Y que quiere aparecer como algo diferente cuando, insisto, es más de lo mismo. ¿Cómo se hace? Bueno, captando y capitalizando el hastío de la sociedad frente a modelos populistas que ya dieron todo lo que podían dar, pero ya no pueden dar más nada. Ernesto Sanz, gracias por estar esta noche en Plan M. Vamos a discutir ahora un ratito de economía, qué está pasando con los nuevos datos de inflación, qué puede pasar con el dólar de acá a fin de año, pero antes vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Miren este informe sobre narcotráfico. Parece que ahora la pelea política, el eje de la discusión política, se define alrededor de cuáles son las políticas contra el narcotráfico. El tema del narcotráfico volvió a la agenda periodística con más fuerza que nunca. El desembarco de 2.000 gendarmes comandados por Sergio Berni en Rosario la semana pasada demostró que la preocupación del gobierno es cada vez mayor. En su regreso a la TV, el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata presentó entrevistas con 2 sicarios que aseguraron que el Servicio Penitenciario Federal es cómplice del avance narco. Te puedo decir que por la droga el quilombo. Entre bronca, el búnker, cada 4 cuadras tiene un búnker en la ciudad acá. Y te mandan, yo te lo regalo, vos vas a tirar y los pibes no piensan hoy en día, tiran. Según un listado que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe le entregó a la Justicia Federal, en Rosario funcionan 170 búnkers de droga. Durante el fin de semana hubo al menos 5 muertos en Rosario a causa de la guerra entre grupos narcos. Después de que el socialista Hermes Wiener cuestionara la demora del gobierno nacional en actuar, el secretario de Seguridad Sergio Berni criticó duramente al exgobernador. Wiener me parece que está dentro del grupo de aquellos que ni siquiera saben lo que está pasando. No nos olvidemos que cuando nosotros comenzamos las investigaciones y los problemas de enquistamiento del narcotráfico dentro de la policía de la provincia de Santa Fe, el mismo Wiener decía que era una operación política. Pese a eso, Berni defendió el rol de Antonio Bonfatti, con quien la Casa Rosada comenzó a coordinar movimientos. Convocado para referirse al tema en televisión, el dirigente Luis Delía estalló en lágrimas y señaló a Eduardo Duhalde como el responsable del avance de la droga en Argentina. ¿Quién mierda trajo? ¿Quién mierda trajo el narcotráfico a la Argentina? El Sabeca de Banfield, que hoy labura para Massa. ¿A qué se debe el crecimiento del narcotráfico? ¿Cuál es la forma de enfrentarlo? ¿Qué responsabilidad le cabe a la dirigencia política? Bien, ya estamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Gracias por venir. Discusiones calientes que sean por estos días en la Argentina, ¿no? Por suerte. Está bien. Por suerte. Se debate y se discute. Sí, Después de 30 años de democracia, es un avance que la sociedad pueda discutir en todos los lugares lo que cree que es lo mejor para el país. A ver, Domínguez, usted estuvo recorriendo el país, estuvo en Mendoza, estuvo en Misiones, estuvo ahora el fin de semana en Santiago del Estero, con muchos intendentes, reunido con gobernadores, en actos públicos. ¿Está recorriendo el país porque puede ser candidato en el 2015? No, porque soy diputado de la Nación. Y porque la principal tarea es estar en contacto permanente con la realidad, con lo que pasa en las provincias. Nosotros estamos trabajando en un proyecto vinculado al Bicentenario de la Patria, donde hemos planteado la necesidad de pensar desde otro lugar el Estado, entendiendo que este modelo de organización estatal está agotado, que la dirigencia política debe mirar de otro lugar la Argentina, que el norte argentino y el norte de América del Sur es la gran promesa y el gran sueño económico de la región, no solamente para los argentinos, sino para los grandes grupos económicos mundiales. Entonces estamos tratando de pensar y discutir y reflexionar cómo se gestiona el desarrollo en la Argentina. ¿Es cierto que está planteando que Santiago del Estero sea la capital de la Argentina? Es decir, antes de diciembre del 2015, antes de que Cristina deje el poder, ¿puede cambiarse la capital de la Argentina? No, nosotros somos un grupo de legisladores. Me lo imagino a Macri frente a ese proyecto y también a muchas fuerzas políticas. ¿Puede avanzar esto en los próximos meses? Somos un grupo de legisladores, sí, dirigentes políticos, economistas, historiadores, que entendemos que hay un modelo agotado,
que el 33% de la población está concentrada de la peor manera, que sigue generando más pobreza, más exclusión, y que Argentina, después de 30 años de democracia, debe mirar el crecimiento del desarrollo desde otro lugar. En los últimos 10 años, la relación con el Pacífico, con los intereses económicos de la Argentina, están vinculados al Pacífico y van a seguir. Argentina es un país productor de alimentos, produce para 450 millones de habitantes de alimentos y va a producir en los próximos 8 años 200 millones más de toneladas de alimentos. Y 6 millones de hectáreas con capacidad de incorporarse al sistema productivo están en el norte de la Argentina. Por lo tanto, el desarrollo y los intereses económicos de la Argentina están vinculados al Pacífico. Están vinculados a la capacidad del norte argentino, lo que se llama el Chaco latinoamericano. Todos los informes, por eso te decía al comienzo, todos los informes económicos de las principales corporaciones indican que el desarrollo en materia de producción de alimentos, de investigación genética, de semillas, pasa por el norte de nuestro país. Por lo tanto, estamos convencidos que tenemos un nuevo desafío, mirar desde el interior del país la Argentina. Este modelo está agotado. El proyecto que ustedes presentaron en la Cámara de Diputados... No lo hemos presentado como proyecto. Estamos haciendo un trabajo de investigación. ¿Pero puede ser Santiago la capital de la Argentina? De lo que nosotros creemos después del plan de ordenamiento territorial del Ministerio de Infraestructura, del plan del Ministerio de Industria 2020 y del plan agroalimentario Argentina 2020, nos indica que el lugar más conveniente para promover el desarrollo del norte argentino, del norte grande, es Santiago del Estero. Yo tengo toda la familia santiagueña, así que vamos a hacer una siesta. Además está viviendo un momento... no es Santiago. Santiago es otro Santiago. No, ya sé que se han hecho unas obras de infraestructura muy importantes. Y además vos fíjate, Santiago está viviendo el Campeonato Mundial de Moto. Hay un impacto en Santiago, hay una efervescencia de crecimiento y de desarrollo absolutamente contagioso en Santiago. ¿Hacia dónde va Cristina? Con estas medidas que ha tomado, que muchos dicen son de tinte ortodoxo, que por lo menos son elogiadas incluso por economistas ortodoxos, ¿Cristina está dando la señal de que quiere terminar con un gobierno ordenado en diciembre del 2015? La Argentina termina este periodo constitucional con dos grandes ejes desarrollados. Primero, el autoabastecimiento energético. Esto va a generar una revolución en los próximos 10 años en la Argentina. Cristina va a terminar con déficit energético. Autoabastecimiento antes de diciembre de 2015 no vamos a estamos el año quinto se planteó en el momento que se tomó la decisión que se alcanzaba el autoabastecimiento energético. Lo cierto es que los próximos 10 años para la Argentina en materia energética no solamente va a ser de autoabastecimiento, sino que va a exportar energía. Y otro, el sector agroindustrial creciendo como está creciendo. Argentina va a tener años de crecimiento en la producción y el desafío es cómo se industrializa la producción de la Argentina. Desde esta perspectiva, Argentina va con toda la expectativa de crecimiento y desarrollo y con un alto nivel de desendeudamiento con relación a su Producto Bruto Interno. Ahora, uno repasa algunas cuestiones de herencia económica de Cristina, que me parece que la presidenta está tratando de corregir, no se sabe si va a poder, pero alta inflación, economía este año totalmente estancada, déficit fiscal, déficit energético, este año va a ser 7.500 millones de dólares de déficit energético, y así puede seguir, cepo al dólar paralelo, es decir, hay varias cuestiones que de la herencia de Cristina por lo menos no es la misma que ella había recibido en diciembre del 2015, en diciembre del 2007, perdón. La presidenta en la Asamblea Legislativa, que por la función que tengo la escucho con mucha atención siempre, planteó que lo inalterable era el rumbo, y la Argentina, todas las decisiones estaban destinadas a preservar la fuente de trabajo y la fuente de empleo en la Argentina. Ese es el norte de la decisión de la política de nuestro gobierno. Si uno mira el proceso de industrialización de las economías regionales, la competitividad que hoy las economías regionales han recuperado y tienen la posición en nuevos mercados y la proyección de crecimiento, el panorama es positivo. Las dificultades en diciembre eran apocalípticas y estamos terminando abril con una situación mucho más ordenada, con las decisiones que tenían que tomarse se han tomado y con un segundo semestre que se proyecta de estabilidad y de crecimiento. Ahora, yo estuve el fin de semana en Mendoza, ¿no? Donde aparte Julián Domínguez es muy conocido porque sacó el tema de la ley del vino, ¿no? Bebida nacional y demás, así que hay muchos elogios para el presidente de la Cámara de Diputados en la provincia de Mendoza. Ahora, lo que dicen los productores vitivinícolas es que están en una buena situación con el dólar a 8. Ahora, si el dólar a 8 está a fin de año, vuelven de nuevo al atraso cambiario del problema del año pasado. Entonces, de nuevo están pidiendo que... Mira,
vaya subiendo el dólar para compensar la inflación. En la fiesta de la vendimia, con los productores más importantes, que más inversión han realizado, están teniendo hoy un nivel de competitividad y rentabilidad del sector. Hoy el sector es competitivo y rentable. Hoy. Habrá que mirar, me parece que anticiparnos demasiado no nos hace bien, porque nos permite a veces perder la visión de lo que está pasando en el presente. Hoy se está exportando, es absolutamente competitiva, hubo un problema de tiempo de clima que afectó la producción, pero la vitivinicultura tiene un escenario y ha crecido y se ha convertido como pocos sectores de la economía y tiene una proyección de crecimiento en materia de exportación altísima. Diego Genou, una pregunta. Sí, le quería consultar un poco por el informe de narcotráfico. Usted es un hombre del peronismo bonaerense, trabajó mucho con Eduardo Duhalde en su momento, y ahí Luis Delía lo señalaba a Duhalde como el responsable del que trajo la droga a la Argentina. ¿Usted coincide con eso? ¿Tiene algo para decir sobre esa declaración? No, pregúntenle a Delía, ¿no? Por eso le pregunto a usted si usted coincide. No, para nada. Yo no tengo esa visión. ¿Delía hoy expresa las visiones del kirchnerismo? Es un hombre... No, pero digo respecto a ese tema, digamos. Es un hombre... Siempre fue un hombre que tiene autonomía en la construcción de su propio pensamiento, y es un hombre valiente porque dice lo que siente y lo que piensa. Y eso me parece que tiene un valor. Después... expresa lo que siente, no más que eso. Hoy el peronismo tiene un candidato para el 2015 porque Daniel Scioli dice que él es el candidato. Digamos, están todos sus funcionarios, salen a la cancha. Ha habido un cruce incluso con la Cámpora. Hace muy poquito que el Cuervo La Roca ha salido a decir que Scioli nunca va a ser el candidato del kirchnerismo. Pero bueno, ¿hay un candidato del peronismo para el 2015? Lo primero que uno debería preguntarse es ¿cuál es el futuro de nuestro proyecto político? Me parece que discutir candidaturas como si fuera un pronóstico deportivo, es difícil que se pueda sostener en el tiempo una expectativa imaginaria. Nunca en la Argentina los candidatos con tanta antelación lograron llegar, porque termina cansando. Pareciera esto, todas las semanas lo que moviliza a la gente, ¿quién le garantiza que puede representar sus aspiraciones, sus sueños y sus frustraciones? Me parece que falta muchísimo tiempo por delante, que después de 30 años de democracia es bueno que en vez de discutir los nombres, discutamos cuál es el proyecto de país que queremos en los próximos años. Y yo imagino, como generación de los 30 años de democracia, de militancia política, de militancia en el peronismo, poder discutir el proyecto de país, cómo se continúa. La semana que viene votan la expropiación de YPF y la convierten en ley en la Cámara de Diputados. La semana que viene votamos el acuerdo con Repsol. Es decir, la indemnización a Repsol por la expropiación de YPF. Sí. Eso ya está cerrado, va a ser convertido en ley. Uno cuando llega un proyecto de ley al recinto, después, todo indicaría que es lo más razonable y conveniente al interés del país tener la aprobación del conjunto de la Cámara, y todo indicaría que nuestro bloque cuenta con el apoyo. Fueron durísimos como Llano los diputados del oficialismo, encabezados por usted, por el paro de la semana pasada. ¿Por qué? Porque creo que entorpece al país. Me parece que en un momento que se está cerrando paritarias libres en la Argentina, en un momento que se está tratando de encontrar un camino que encauce y que resuelva las dificultades, este paro lo único que hizo es complicarle la vida al argentino, y el país perdió 3.000 millones de pesos en un solo día. Luego la última, ¿habló con Cristina la posibilidad de que haya distintos candidatos? Es decir, que alguien pueda continuar el proyecto del kirchnerismo después de diciembre del 2015. Lo que hablamos con la presidenta es cómo fortalecemos el proyecto de país y la gestión institucional. Para usted, ¿Scioli es un candidato? ¿Scioli es el candidato del peronismo? Para usted, le pregunto una opinión personal. No, yo ya me he expresado. Sí. Yo creo que los dirigentes que representen al peronismo tienen que tener una historia de militancia, de discusión, de valores, de compromiso social y de discusión de cuál es la alianza con la cual se continúa gobernando el proyecto de nuestro proyecto político. Me parece que es muy anticipado. ¿Y Scioli tiene todo eso o no? Yo no me siento representado por la forma de construcción instalada en forma individual en los medios de comunicación. A mí me parece que el proceso de construcción es un proceso que identifica con valores, con ideas, con convicción y con sentido de
expresar un proyecto colectivo. Yo no creo en las autorreferencias individuales, me parece que las autorreferencias individuales lo que hacen es adormecer las mejores expresiones que tiene una generación, y el proyecto político del 2015 tiene que ser el proyecto de una generación, tiene que ser un proyecto que represente cómo la Argentina sigue creciendo. La Argentina va a crecer, lo que tenemos que discutir es de qué modo seguimos creciendo y de qué modo consolidamos un proyecto nacional de desarrollo con inclusión. Julián Domínguez, gracias por haber estado esta noche en Plan M. A ustedes. Gracias por venir. A ver, vamos a discutir con un par de colegas, con Luciano Coan, economista jefe de la consultora de Elipsis, y con Emiliano Colombo, economista de la Gran Macro, algunos datos de la economía. A ver, gracias por venir a los dos. ¿Vieron los números del INDEC, 2,6% en marzo? Sí. ¿Y son realistas, no son realistas? Bueno, por tercer mes consecutivo lo que está pasando con el INDEC es que está en ese punto límite entre ser un dato creíble y ser un dato falseado. Mi impresión, a medida que se acumula la evidencia, es que lo que está pasando en el INDEC es no tanto que se dibuja como en el pasado, no es lo que hacía Moreno, que directamente digitaba los resultados, sino que hay algunos vicios en la metodología que hacen que, por ejemplo, los precios cuidados, el rol que juegan los precios cuidados, sesguen las mediciones hacia abajo. Con lo cual mi impresión es que, y a medida que pasan los meses la voy confirmando... Es decir, que se pondere mucho en la medición los precios cuidados. Los precios cuidados están ensuciando la medición, llevando a una subestimación de la inflación que puede estar entre medio punto o un punto. Un poco lo de la Ciudad de Buenos Aires, lo que yo mostraba. Claro, digamos, que te mide un punto por arriba todos los meses. Exactamente, sí. Emiliano Colombo. Sí, mira, yo creo que hay dos lecturas. La primera, que hay una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios, esto es evidente. Por ejemplo, el precio de alimentos subió apenas 2,4%, y yo creo que cerramos un primer trimestre que la inflación, que por ahí la gente observó incremento de precios mucho mayores de lo que se venía, tiene un componente principalmente de la devaluación. Así que lo que hay acá es un incremento exagerado en los precios, producto de una devaluación. De hecho, si uno observa cuáles son los precios que más subieron, indumentaria, ropa, todo lo que es equipamiento del hogar, electrodomésticos, todos son bienes ligados al incremento del valor del dólar. Lo que uno va observando, lo que espera, y de hecho un poco el ministro lo adelantó, es que las variaciones de precio en los próximos meses un poco empiezan a ser muy parecidos del año pasado, digamos. Empieza una desaceleración en este crecimiento. Por lo tanto, para la gente que piensa, bueno, el ritmo de incremento de los precios va a ser siempre igual todos los meses como este trimestre, no, porque el dólar se planchó, lo que es una buena noticia porque le pone un techo a los incrementos en los precios de los productos importados. Y la segunda lectura, respecto a la metodología, hay que tener en cuenta que una persona de la Ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso muchísimo más alto que una persona que vive en Tucumán o en Salta. Por lo tanto, consume canastas diferentes. ¿Esto qué significa? Que la Ciudad de Buenos Aires consume muchísimo menos alimentos y más prepaga, que fue lo que más aumentó. El transporte en la Ciudad de Buenos Aires aumentó el 66%, entonces cuando uno observa... pero estamos hablando muchos productos importados, o sea, bienes de lujo que son muy importados y aumentó más los precios. Entonces cuando uno observa la metodología en la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué? Como vos mostraste en esta placa, en la Ciudad de Buenos Aires hay un incremento de precio mayor que a nivel nacional. Por eso, porque en la Ciudad de Buenos Aires se consumen otros bienes diferentes de la metodología de INDEC, que mide el consumo de un tucumano, de un salteño, de un santacruceño a nivel nacional. Entonces no se pueden comparar una metodología nacional que una metodología a nivel de ciudad. Eso para aclarar, digamos, cuando la gente ve esas variaciones diferentes entre una metodología y otra. Hay que tener en cuenta... Perdón, en ese caso sería interesante porque... si hubiera ahí sería interesante tener la información del INDEC que lo convalide, porque como vos mencionabas antes, no publica. Hay muchísima información que ayudaría a dilucidar estos cuestionamientos que hoy no están disponibles. Sí, por otro lado, ahora la seguimos, pero por otro lado San Luis está viendo una inflación por arriba de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, y San Luis es una provincia que está en el otro extremo del país. Hay muchas jurisdicciones. Bueno, pero hay muchas más jurisdicciones, no es San Luis. O sea, uno no puede tener por tres indicadores provinciales. Pero digo, hay algunas señales de alerta de dos organismos públicos, como es San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, que sí difunden todas sus estadísticas, que son distintas a las que está publicando el INDEC. A ver, la pregunta que les hago es, Emiliano planteaba, ¿se ha planchado el dólar? ¿Se puede planchar el dólar de acá a fin de año con una inflación del 30% anual? En el mejor de los casos. Tanda muy cortita. Un minuto y volvemos y seguimos con la economía.
Ferretería Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Obesidad, diabetes, Fundación DAT, dirigida por la doctora Viviana Baranchuk, 4547-3877. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Neuquén, la provincia con mayor potencial de gas y petróleo no convencional del mundo. Aquí, como en toda la Argentina, subastas industriales ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan E. Me preguntaba, el gobierno está usando, por lo menos en estos meses, como ancla la inflación, pues necesitaba anclar en algún lado el resto de los precios de la economía. ¿Se puede seguir manteniendo ese ancla? Yo hablaba con el diputado Julián Domínguez, que en el interior del país decían, bueno, ahora estamos bien, pero si dejan el dólar a 8, dentro de 6 meses, con esta inflación no vamos a estar bien, vamos a volver al atraso cambiario. Sí. ¿Es así? Bueno, coincido con el diagnóstico. Lo cierto es que el dólar a 8 no puede durar demasiado tiempo. Es decir, el diferencial de inflación que hay entre Argentina y nuestros socios comerciales inevitablemente en algún momento va a inducir a un dólar más alto. El riesgo que está viviendo hoy la Argentina es que el gobierno considere ganada la batalla y que se endulce en mantener esta paridad cambiaria durante mucho tiempo, lo cual eventualmente puede de vuelta generar un atraso cambiario, y cierto temor me genera en ese sentido lo que acaba de pasar en el Banco Central. Hoy hubo una licitación en la cual el Banco Central dio alguna señal de estar intentando bajar las tasas, es decir, comenzando a deshacer algunas de las cosas que le permitieron poner la macroeconomía en orden en los últimos meses. Con lo cual, el mayor riesgo es ese, y el desafío táctico no es menor de pasar de este dólar fijo a 8 a el escenario de devaluación que inevitablemente va a llegar en algún momento. Pero si el central no baja las tasas, mata el consumo, mata la inversión, mata el crédito. Sí, bueno, pero hay que tener en cuenta que Argentina todavía no desapareció completamente el escenario de crisis de balance de pagos. Es decir, hay algo mucho peor que una recesión, que es lo que estamos viviendo, que es una crisis mayúscula de balance de pagos. Entonces, hoy este escenario es mejor que el que vivíamos, o sea, no es óptimo en el sentido de que el empleo no está creciendo, los salarios están bajando, pero es mejor que el que se surgía a fines del año pasado, esa crisis de balance de pago con las reservas que se estaban deshaciendo, y bueno, el riesgo es que endulzados por la nueva bonanza macroeconómica vuelvan a gestar esa situación nuevamente. Emiliano. Bueno, yo creo que primero, me parece que respecto al dólar, el Banco Central volvió a tener el control del tipo de cambio, y esto ha tranquilizado a todos los sectores. Hay que tener en cuenta que en enero realmente el mercado como que se quería llevar puesto al gobierno, lanzaban diferentes versiones apocalípticas, que el blue se iba a disparar, hoy el blue está cayendo, se está estrellando. Hay que tener, el Banco Central está comprando reservas, hoy no se dijo, pero 350 millones de dólares. 350 millones de dólares compró el Banco Central, la segunda mayor compra de los últimos 10 años. Sí, aún así las reservas no crecen mucho porque se están pagando muchas importaciones que se mantenían sin pagar de los últimos Pero en enero tenemos que tener en cuenta que en enero bajaban las reservas casi 300, 400 millones por día. Es decir, cambió el eje de la cuestión, y hoy, si estamos hablando de un dólar fijo, cuando antes decían cuánto iba a durar Argentina, es otro escenario totalmente diferente. Yo creo que lo que hay que ver es que primero el tipo de cambio lo va a manejar el Banco Central. En segundo lugar, como bien decía Julián Domínguez, hoy hay muchos sectores que con este tipo de cambio se sienten cómodos, se están exportando. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, para decirle a la gente, las exportaciones no solo tienen que ver con el tipo de cambio, tienen que ver con otras variables. El comercio internacional a nivel mundial se está desacelerando respecto de lo que se crecía al 6-7% anual. Por lo tanto, las exportaciones
En Latinoamérica están bastante por debajo. Brasil tiene también un gran problema en las exportaciones, es decir, el tipo de cambio muchas veces acá se lo repondera como que va a ser la luz salvadora para las exportaciones, y no es tampoco tan así. Yo creo que en este sentido, me parece, como rectifico, el tipo de cambio, la batalla cambiaria se gana todos los días, no es una batalla cambiaria de un día, sino diariamente. En segundo lugar, el tema de las tasas de interés. El fin de semana hablaba con un empresario tucumano que decía que estaban cobrando 60% de interés de capital de trabajo. Es una tasa muy alta, que afecta a la actividad económica. Entonces, yo creo que enhorabuena, el Banco Central empieza a bajar las tasas para un poco apuntalar la actividad económica. Yo creo que es un aire fresco para los empresarios y para el financiamiento. Estoy casi sin tiempo. ¿Se puede volver a crecer este año con creación de empleo? En la segunda mitad del año algo de crecimiento puede. La clave está si ingresan los dólares. Si Kicillof verdaderamente consigue dólares en el exterior. Si desaparece el escenario, si finalmente el escenario de reservas se corrige hacia la segunda mitad del año, podemos crecer de vuelta. Sí, yo creo que me parece que el objetivo de este año es mantener el nivel de empleo, que es un nivel de empleo muy alto, la tasa de desempleo de Argentina es muy baja, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, apuntalar el consumo, como bien dijo, con el segundo semestre del año. Yo creo que se puede volver a crecer luego de este primer trimestre, que no fue tan alentador. Me parece que en ese sentido los objetivos es mantener el nivel de empleo y el consumo, bien. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando una tanda, ya volvemos. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Sí, internet también, 10 megas Wi-Fi. Puedo andar conectada por toda la casa. ¿Cómo? Obvio, Loli. Teléfono también. Puedo hablar todo lo que quiero a cualquier teléfono. Y si llamo a otra línea de Telecentro, las llamadas son ilimitadas. Loli, los 3 servicios por el mismo precio. Eso sí, ¿saben? Elicentro. Por 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Siguiendo, quédense en Canal 26, ya llega Alfredo Leuco con Le Doy Mi Palabra. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.